Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6. Yo soy César y les voy a hablar sobre el diseño y construcción de cimentaciones. Lo primero es la investigación del subsuelo, la cual abarca la investigación de las colindancias, lo cual es involucrar e investigar el tipo y las condiciones de cimentaciones de las construcciones colindantes en cuanto a estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes, y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto. También involucra lo que es el reconocimiento del sitio. Las investigaciones del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y pruebas de laboratorio se apoyará en el conocimiento geológico e histórico general y local que se tenga en la zona de interés y deberá ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentación y variación de los mismos en el predio. Las exploraciones son investigaciones mínimas que se deben realizar según indique la normativa de la zona de interés. No obstante, no libera al director responsable de la obra ni al corresponsable de seguridad estructural de realizar todos los estudios adicionales necesarios para definir adecuadamente las condiciones del subsuelo. Las investigaciones requeridas en el caso de problemas especiales y sobre todo en terrenos afectados por irregularidades serán generalmente muy superiores a las indicadas en la tabla. Podría ser construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras, o podrían ser construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas. La determinación de las propiedades en el laboratorio pueden ser propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos, se determinan en su caso mediante procedimientos de laboratorio aceptados. La muestra de materiales cohesivos ensayadas serán siempre de tipo inalterado. Para determinar la compresibilidad se recurrirá a pruebas de consolidación unidimensional, y para la resistencia al esfuerzo cortante, las pruebas que mejor presenten las condiciones de drenaje, trayectorias de esfuerzos y variación de carga que se desean evaluar. La investigación del hundimiento regional. Para ello se recurrirá a las instituciones públicas encargadas del seguimiento de este fenómeno para obtener esta información. En edificaciones, la investigación respecto al fenómeno del hundimiento regional deberá hacerse por observación directa de piezométricos y bancos de nivel colocados con suficiente anticipación al inicio de la obra. La verificación de la seguridad de las cimentaciones puede ser de falla. La revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límites de falla se considera en comparar para cada elemento de la cimentación y para esta en su conjunto la capacidad de carga del suelo con las acciones de diseño afectado a la capacidad de carga neta con un factor de resistencia y acciones de diseño con sus respectivos factores de carga. La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos, numéricos o empíricos suficientemente apoyados con evidencias experimentales locales a partir de pruebas de campo de carga. Las de servicio. En cada uno de los movimientos se considera el componente inmediato bajo carga estática, el accidental, principalmente por sismos, y el diferido por consolidación, y la combinación de los tres. El valor esperado en cada uno de tales movimientos deberá garantizar que no se causará daños intolerantes a la propia cimentación. Acciones de diseño. Para el diseño de la cimentación se tomará en cuenta los puntos anteriormente mencionados, tales como los suelos, el tipo de fallas posibles y su análisis matemáticos. Factores de carga y resistencia. Para estados límites de servicio, el factor de carga será unitario en todas las acciones. La acción de peso propio del suelo y de la supresión se tomará como un factor de carga unitario. Los factores de resistencia FR relativos a la capacidad de carga de cimentaciones determinará a partir de estimaciones analíticas o de pruebas de campo, serán las siguientes de todos los estados límite de falla. Cimentaciones compensadas. Se entiende por cimentaciones compensadas aquellas en las que se busca reducir el incremento neto de carga aplicado al suelo
al subsuelo mediante excavaciones del terreno y el uso de un cajón desplantado a cierta profundidad. Según el incremento neto de carga aplicado al suelo en la base de cajón resulte positivo, nulo o negativo, la cimentación se denomina parcialmente compensada, compensada o sobrecompensada respectivamente. Las cimentaciones con pilotes y pilas. Los pilotes y pilas son cimentaciones de tipo profundo que generalmente complementan una cimentación somera o semiprofunda. Generalmente se llama pilas a los elementos de más de 600 milímetros de diámetro colocados en perforaciones previas. Cimentaciones especiales. Cuando se pretende utilizar los dispositivos especiales de cimentación, deberá solicitarse la aprobación expresada de la administración. Para ello se presentará los resultados de los estudios y ensayos a que se hubieran sometido dichos dispositivos. Diseño estructural de la cimentación. Condiciones de diseño. Los elementos mecánicos a usar en el diseño estructural de la cimentación deberán determinarse para cada combinación de acciones. Cimentaciones someras. El análisis y el diseño de los elementos de las cimentaciones como zapatas, contratraves, traves de liga y losas se realizarán tomando en cuenta la rigidez relativa de la estructura y del suelo. Para dimensionar la subestructura, las presiones de contacto, principalmente en cimentaciones continuas, deberán ser tales que las deformaciones diferenciales del suelo calculadas con ellas coincidan aproximadamente con las del sistema superestructura. Para determinar distribuciones de ese tipo, será aceptable suponer que el medio es elástico y continuo y usar las soluciones analíticas existentes o métodos numéricos. Para las pilas o pilotes, los pilotes y sus excavaciones se diseñarán para poder soportar las fuerzas transmitidas para la estructura, que incluyen carga axial, fuerza cortante y momento flexionante en la cabeza del elemento. Asimismo, se considera el peso propio del pilote. Análisis y diseño de excavaciones. En el diseño de las excavaciones se consideran los siguientes estados límite: de falla y de servicio. El de falla es colapso de taludes o de las paredes de las excavaciones o del sistema de ademando de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y la falla del fondo de la excavación por corte o por supresión en estrados subyacentes y colapso del techo de la caverna o galerías. Las de servicio, movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad al terreno en desniveles deberá diseñarse de tal forma que no se rebasan los estados límite de falla y de servicio. Tipos de análisis y efectos específicos a considerar en diseños por sismo. Las estructuras deben diseñarse en general con alguno de los métodos de análisis dinámico. En algunos casos se podrá usar el método estático, siempre y cuando cumpla unos requisitos establecidos anteriormente. Hay una cláusula que se debe seguir en el ejercicio del análisis dinámico. Este será únicamente en las zonas geotécnicas 1 y 2, siempre y cuando el número 1 tenga una estructura regular con una altura en metros de 120. El número 2 sería una estructura irregular con una altura en metros de 100. Otra sería en una estructura muy irregular con una altura de 80 metros. Para efectos de torsión, la excentricidad torsional calculada en cada entrepiso debe tomarse como la distancia entre el centro de torsión del nivel correspondiente y la línea de acción de la fuerza lateral que actúa en él. La resistencia de los elementos o planos verticales que toman la fuerza cortante de entrepiso deben ser sensiblemente proporcionales a sus rigideces laterales. Cuando el sistema estructural cuente con diafragmas de piso rígidos, el efecto de la torsión accidental puede ser considerado añadiendo a las fuerzas y desplazamientos que resulten de un análisis que no lo consideren. Efectos de segundo orden. Deben tenerse en cuenta explícitamente en el análisis los efectos geométricos de segundo orden, esto es, los momentos, fuerzas axiales y cortantes adicionales. Efectos bidireccionales. Para el método estático o el dinámico modal espectral,
Los efectos de los dos componentes horizontales del movimiento del terreno se deben combinar. Comportamiento asimétrico. Cuando el sistema estructural sea tal que las resistencias laterales sean significativamente diferentes en los dos sentidos de una dirección de análisis, se dividirán los factores de resistencia correspondientes al material de que se trata. Péndulos invertidos. En el análisis de péndulos invertidos se tendrán en cuenta las fuerzas asociadas a la aceleración angular de la masa superior. Cargas sísmicas durante la construcción. En caso de que durante la construcción ocurra un sismo y la estructura o alguna parte de ella pueda quedar en condiciones más desfavorables que las que puedan presentarse después de su terminación, deberá preverse desde la etapa de diseño. Para alcanzar la seguridad requerida, podrá recurrirse a apuntalamientos o refuerzos temporales. Análisis estático. Requisitos para la aplicación de este método de análisis. Puede utilizarse el método estático de análisis para estructuras regulares de altura no mayor que 30 metros y estructuras irregulares de no más de 20 metros de altura. Para edificios ubicados en la zona 1, los límites anteriores se amplían a 40 y 30 metros respectivamente. El método estático de análisis no podrá usarse para estructuras que pertenezcan al grupo A o que sean muy irregulares. Determinación de las fuerzas cortantes de diseño. Para calcular las fuerzas cortantes en diferentes entrepisos de una estructura, se pondrá un conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se pongan concentradas las masas de los pisos. Las sumas de esas cargas deben llevarse a cabo sobre todos los niveles del sistema estructural. Reducción de las fuerzas cortantes en función del periodo fundamental. Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores que las calculadas según la filmina anterior, siempre que se tome en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de vibrar de la estructura. Normas técnicas complementarias para diseño por viento. Dentro de esta norma se detallan los requisitos para la seguridad de la estructura ante las fuerzas que genera el viento, como lo pueden ser empujes o succiones. El viento puede transmitir presión al sistema estructural. También estudia el diseño de elementos directamente expuestos al viento, como las cuerdas y diagonales de estructuras triangulares expuestas al viento. También las láminas de cubierta y elementos de fachada de vidrio. En las estructuras las podemos clasificar de 4 maneras. El tipo 1 incluye las construcciones cerradas, techadas con sistemas de cubierta rígidos. Para el diseño de esas estructuras se toma en cuenta los efectos estáticos del viento. Las de tipo 2 incluyen las torres atirantadas o envoladizos para líneas de transmisión, también antenas, tanques elevados, anuncios y en general las estructuras que presentan dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. Para su diseño deben incluirse los efectos estáticos y dinámicos que causan la turbulencia. Los de tipo 3 son estructuras como cilindros, tuberías, chimeneas y edificios con planta circular. Para su estructura, además de incluirse los efectos estáticos y dinámicos, también se diseña de acuerdo a su capacidad para resistir los efectos dinámicos. En las estructuras tipo 4 podemos encontrar las estructuras colgantes. En su diseño se realiza un análisis que toma en cuenta las características de turbulencia y los efectos dinámicos. Para todo este tipo de estructuras se consideran varios puntos, los cuales son, por ejemplo, en el caso A, empujes y succiones estáticos. B, fuerzas dinámicas paralelas y transversales al flujo principal causadas por turbulencia. C, vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes. Y D, inestabilidad aeroelástica. En los empujes y succiones estáticas, el viento sopla sobre una cara del edificio. Los flujos son lentos o desacelerados a medida que se acerca al edificio, produciendo una presión. Las presiones del techo dependen completamente de su inclinación y son generalmente positivas en las zonas en las que están frente al viento con inclinaciones mayores a 30 grados, aunque el techo está sujeto a succiones, en donde el techo está en una inclinación de 10 grados aproximadamente. Para fuerzas dinámicas paralelas y transversales al flujo principal, causadas por turbulencia,
Estas son estructuras muy sensibles a la turbulencia del viento y tienen periodos naturales que favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes, debido a su alta relación de esbeltez o las dimensiones reducidas de su sección transversal. En las vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes, presentan oscilaciones importantes transversales al flujo del viento al aparecer vórtices o remolinos periódicos que interactúan con la estructura. Se incluyen las construcciones y elementos aproximadamente cilíndricos o prismáticos esbeltos, tales como chimeneas, tuberías, arbotantes para iluminación y postes de distribución. La inestabilidad aeroelástica. Esta presenta problemas aerodinámicos inestables por su forma y dimensión o por su magnitud de los periodos de vibración. Estos periodos pueden ser naturales mayores que un segundo. Entre ellas se hallan las formas aerodinámicas inestables, como lo son los cables de la línea de transmisión, cuya sección transversal se ve modificada de manera desfavorable en zonas sometidas a heladas, las tuberías colgantes y las antenas parabólicas. Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero. Bien, estas normas nos sirven como un apoyo hacia nosotros para pues tener una noción de cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, del diseño y la construcción de las estructuras de acero. Si bien hay algún criterio que no se incluya en estas normas, pues nosotros podemos recurrir a información ajena al documento, que sea especializada en el tema en sí, siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos mínimos que se incluyen en este documento de las normas complementarias. Bien, pasando a los materiales que se van a emplear en cualquier proyecto de construcción, la dirección en que se laminan los perfiles y placas es la de mayor interés en el diseño de las estructuras, por lo que el esfuerzo de fluencia en esa dirección determinado por medio de ensayos estándar de tensión es la propiedad mecánica que decide en la mayoría de los casos el tipo de acero que ha de emplearse, pues en ese caso. Sin embargo, pues hay otras propiedades mecánicas como la ductilidad, tenacidad, resistencia a la corrosión, que pueden ser también importantes para el comportamiento correcto de algunas estructuras. Bien, para diseñar las estructuras se han dividido tradicionalmente en dos grupos que se han designado como contraventeadas y no contraventeadas. Sin embargo, en el diseño no importa que haya o no elementos de contraventeo, como diagonales de acero o muros de concreto reforzado, sino la rigidez lateral de la estructura, que puede ser propia o auxiliada, al menos en parte por elementos como los anteriormente mencionados de arriba. En lo que sigue, las estructuras se definen de acuerdo con la forma en que obtienen su rigidez lateral, aunque en ocasiones se conservan los términos tradicionales como contraventeadas y no contraventeadas. Bien, vayámonos primero por las estructuras contraventeadas. En el sistema vertical de contraventeo en una construcción debe ser adecuado para evitar el pandeo de la estructura bajo cargas verticales de diseño y tanto para conservar la estabilidad lateral de la estructura, incluyendo los efectos ocasionados por los desplazamientos laterales del sistema y las deformaciones entre los extremos de las columnas bajo cargas verticales y horizontales de diseño. Bien, con las estructuras no contraventeadas, la resistencia de los marcos que forman parte de edificios sin contraventeo ni muros de cortantes se determinan con un análisis racional que debe incluir los efectos producidos y por los desplazamientos laterales de los niveles del sistema, y las deformaciones entre los extremos de las columnas y por la deformación axial de las mismas. Miembros en tensión. Los miembros en tensión son miembros prismáticos sujetos a tensión axial producida por fuerzas que actúan a lo largo de su eje centroidal. Viéndolo en el ejemplo de esta imagen, en un puente, pues es un puente que funciona con cables, y estos cables tienen exactamente la función de trabajar a tensión para sostener la estructura. Estos cables, pues generalmente que yo conozca, están hechos de acero, y bueno,
En el análisis que podemos hacer en el diseño de estructuras o miembros en tensión, podemos decir que en términos generales el diseño por tensión es el más fácil, ya que al que no pues, presenta el problema del pandeo, ya que pues no está a compresión, solo se necesita calcular la fuerza que debe tomar el miembro y dividirla entre un esfuerzo de diseño para obtener el área de la sección transversal necesaria. Y bien, como siguiente imagen tenemos lo que vendrían siendo los perfiles para el diseño. Esos son los perfiles generales que se utilizan para el diseño de miembros en tensión. Y bien, nos pasamos a los que son los miembros en compresión. Los miembros en compresión son miembros prismáticos de sección transversal que están constantemente sometidos a compresión axial producida por fuerzas que actúan en el centroide de su sección transversal. Y bien, a manera de ejemplo podemos apreciar en la imagen un elemento de acero que está sometido a un ensayo de laboratorio para poder determinar su compresión y así adquirir datos que posiblemente en un futuro nos van a servir en el diseño y avanzar en el proyecto. Y bien, un elemento que contribuye a estructuras de acero que están sometidas a fuerzas de compresión serían las celosías. Las celosías constituirán un sistema triangulado completo formado por soleras, varillas o perfiles. La celosía debe diseñarse para resistir una fuerza cortante normal al eje longitudinal del miembro completo, no menor que el 2% de la fuerza de compresión total en el miembro, más la fuerza cortante producida por fuerzas transversales cuando las haya. En general esto había sido a manera de curiosidad o de estudio en la clase de análisis estructural. El ángulo que forman los elementos de la celosía con el eje longitudinal del miembro completo será, de preferencia, no menor de 45 grados para la celosía doble, ni de 60 grados para la sencilla. Y a manera de ejemplo, aquí tenemos en una imagen lo que viene siendo una armadura en la cual se marca con la sección roja mostrando lo que viene siendo una celosía. Y viendo después que aquí tenemos otros ejemplos de perfiles usados para miembros en compresión. Estos son los más comunes empleados para el diseño. Algo que se quiere aclarar de lo anterior, de los miembros usados en compresión, la presencia de agujeros para tornillos en los elementos que están a tensión reduce las áreas disponibles para resistir las fuerzas. En los miembros a compresión se supone que los tornillos llenan los agujeros y las áreas están disponibles para resistir las cargas. Otra cosa que podría diferenciar de los miembros de tensión con los miembros con compresión. Continuando, los miembros en flexión, vigas y traves armadas. Las vigas son miembros estructurales que soportan cargas transversales a su eje longitudinal. El término trave denota una viga grande a la que se conectarán otras vigas de menor tamaño. Generalmente la flexión es causada por fuerzas o esfuerzos de compresión. Y bien, en el diseño de miembros en flexión deben considerarse los estados límite de falla siguientes: la formación de un mecanismo con articulaciones plásticas, el agotamiento de la resistencia a la flexión en la sección crítica, en miembros que no admiten redistribuciones de momentos, iniciación del flujo plástico en la sección crítica, fluencia, pandeo lateral por flexotorsión, pandeo local del patín comprimido, pandeo local del alma producido por flexión, plastificación del alma por cortante, pandeo local del alma por cortante, tensión diagonal en el alma, flexión y fuerza cortante combinadas, otras formas de pandeo en el alma producidas por fuerzas transversales, y la fatiga. Y bien, se usan canales como largueros en cubiertas aligeradas y cuando los claros que tienen que cubrir no son muy grandes. Los perfiles W son por lo general las secciones más económicas para usarse como vigas. Se usan canales como largueros en cubiertas aligeradas y cuando los claros que tienen que cubrir no son muy grandes. Los perfiles W tienen una mayor cantidad de acero concentrado en sus patines
que las vigas S, por lo que poseen mayores momentos de inercia y momentos resistentes para un mismo peso, además de que son relativamente anchos y tienen una rigidez lateral considerable. Y bien, aquí tenemos en la imagen siguiente un ejemplo típico de lo que vendría siendo una flexión de una estructura metálica debido a la compresión, ya que o se está demoliendo la edificación o la carga que tiene encima esa columna metálica está siendo excesiva para la misma y está actuando compresivamente a ella, haciendo que ésta se pandee o de flexión. Y la siguiente imagen vendrían siendo los perfiles más comunes utilizados para el diseño de miembros en flexión. Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Consideraciones generales. En estas normas se presentan disposiciones para diseñar estructuras de concreto, incluido lo que es el concreto simple, reforzado y preesforzado. Se dan requisitos complementarios para concreto ligero y también para concretos especiales. Se incluyen estructuras coladas en el lugar y también para aquellas estructuras prefabricadas. Tenemos los materiales. El primero sería el concreto, que se dice que el concreto de resistencia normal para fines estructurales se puede ser de dos clases, que es la clase 1 y la clase 2. Se dice que el peso volumétrico de la clase 1 es superior a los 22 kilonewton metros cúbicos, mientras que el de clase 2 está entre los 19 y 22 kilonewton metros cúbicos. Continuando con los criterios y análisis de diseño, se dice que para calcular resistencia se harán reducciones de 20 milímetros en las siguientes dimensiones. Primero, en el espesor de muros. Siguiente, diámetro de columnas circulares. También a ambas dimensiones transversales de columnas rectangulares. También al peralte efectivo correspondiente al refuerzo del eje superior de elementos horizontales o inclinados, incluyendo cascarones y arcos. Por último, en el ancho de vigas y de arcos. Requisitos de durabilidad. La durabilidad será tomada en cuenta en el diseño mediante la determinación de la clasificación de exposición de acuerdo a la sección 4.2, y para esa clasificación tenemos que cumplir los siguientes requisitos. Primero, calidad y curado del concreto. Segundo, restricciones en los contenidos químicos. Tercero, recubrimiento. Y por último, precauciones en la reacción alcalí agregado. Otro punto más es el estado límite de falla. La determinación de resistencias de secciones de cualquier forma sujetas a flexión, carga axial o una combinación de ambas se efectuará a partir de las condiciones de equilibrio y de las siguientes hipótesis. Primero, la distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección transversal de un elemento es plana. Siguiente, existente adherencia para el concreto y el acero, de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente. El concreto no resiste esfuerzos de tensión. La deformación unitaria del concreto en compresión cuando alcanza la resistencia de la tensión es 0.003. Longitud de desarrollo, anclaje y requisitos complementarios. La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección debe desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia en una longitud suficiente de barra o de algún dispositivo mecánico. Diseño de estructura de ductilidad baja. También tenemos de ductilidad media y de ductilidad alta. La de ductilidad baja, los elementos estructurales de ductilidad baja deberán cumplir con las disposiciones de esta sección, además de los requisitos generales en las secciones
precedentes. Ductibilidad media. Las disposiciones de esta sección se cumplirán para los elementos estructurales de ductibilidad media descritos en la tabla 4.2.1 de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, además de requisitos generales de las secciones precedentes. Y ductilidad alta. Las disposiciones de esta sección se cumplirán para los elementos estructurales de ductilidad alta descritos en la tabla 4.1.1 de normas técnicas complementarias para diseño por sismo, además de los requisitos generales de las secciones precedentes. Entendemos por ductibilidad por la capacidad de que tienen algunos materiales para admitir grandes deformaciones sin perder su resistencia. Otro punto importante son los elementos preesforzados. Para fines de los presentes normas se consideran los siguientes elementos de acero para preesfuerzo, que es el alambre, barra, torón, cable y tendón. El alambre es el refuerzo de acero de preesfuerzo que cumple con los requisitos indicados en la sección 2.2 y que por lo general se suministra en formas de rollo. La barra, refuerzo de acero que puede ser de preesfuerzo que cumple con las normas y que comúnmente se suministra en tramos rectos. Torón, grupo de alambres torcidos en forma de hélice alrededor de un alambre recto longitudinal. El cable es el elemento formado por varios alambres o torones. Y por último, el tendón, elemento utilizado para transmitir preesfuerzo que puede estar formado por alambres, barras o torones individuales o por grupos de estos. Concretos especiales. Se definen como concretos especiales a todos aquellos que por características y propiedades tienen un desempeño diferente al de los concretos convencionales y que por lo tanto requieren a modificar algunas de sus expresiones de diseño. Concreto simple. El uso de un concreto simple con fines estructurales se limitará a miembros que estén apoyados sobre el suelo en forma continua o separados por otros miembros estructurales capaces de proporcionar apoyo vertical continuo. También para miembros para los cuales la sección arco origina compresiones bajo todas las condiciones de carga, o finalmente para muros y pedestales no se permite el uso de concreto simple en columnas con fines estructurales. Estados límites de servicio. Para estimar los esfuerzos producidos de acero y el concreto por acciones exteriores en condiciones de servicio, pueden utilizarse las hipótesis usuales en la teoría estática de vigas. Si el momento de agrietamiento es mayor al momento exterior, se considera la sección completa del concreto sin tener en cuenta el acero. Y si el momento de agrietamiento es menor que el momento actuante, se recurrirá a la sección transformada, despreciando el concreto agrietado. Por último tenemos la evaluación y rehabilitación. Para la evaluación se debe revisar la seguridad estructural de una edificación cuando se tengan indicios de que ha sufrido algún daño, presente problemas de servicio o de durabilidad o vaya a sufrir alguna modificación. Por su parte, la rehabilitación es si se detectan daños en la estructura que puedan poner en peligro su estabilidad. Este se deberá controlar el acceso a la misma y proceder a la rehabilitación temporal en tanto a terminar la evaluación. En aquellos casos en los que los daños hagan inminente el derrumbe total o parcial con riesgo para la construcción o vías de comunicación vecinas, será necesario proceder a la demolición urgente de la estructura o de la zona que presenta el riesgo. Diseño y construcción de estructuras de madera. Clasificación estructural de la madera maciza de origen nacional. Para que se apliquen los valores de diseño propuestos en estas normas, las maderas de coníferas deben clasificarse de acuerdo a la norma NMXC 239-11-2014, especificaciones y métodos de ensayo para la clasificación y clasificación visual de madera dimensionada de pino para usos estructurales. El contenido de humedad. El contenido de humedad se define como el peso original menos el peso anhidro dividido entre el peso anhidro y se expresa en porcentaje. Se considera madera o bambú secos a las que tienen un contenido de humedad igual o menor que 18% y húmeda aquella cuyo contenido de humedad sea mayor a dicho valor. Los elementos de unión para las estructuras de madera tienen que tener en cuenta los siguientes puntos, que son
La resistencia cortante, cuando un elemento de unión o un grupo de elementos de unión producida fuerza cortante en el miembro. La resistencia a corte de diseño determinada de acuerdo se calculará con la base en la dimensión en lugar de la dimensión se define como la distancia medida perpendicularmente al eje del miembro. La protección a la madera se cuidará que los materiales para uso estructural dentro del alcance de esta norma estén debidamente protegidos contra cambios de humedad, insectos, hongos y fuego durante toda la vida útil de la estructura. Y el transporte y montaje. El ensamblaje de las estructuras deberá llevarse a cabo de tal forma que no se produzcan esfuerzos excesivos en la madera, placas de madera o bambú no considerados en el diseño. Los miembros torcidos o rajados más allá de los límites tolerados por las reglas de calificación deberán ser reemplazados. Los miembros que no ajusten correctamente en las juntas deberán ser reemplazados y los miembros dañados o aplastados localmente no deberán ser usados en la construcción. Criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. La estructura de cualquier construcción debe diseñarse teniendo en cuenta la seguridad. También se toma en cuenta el estado límite de falla, que se presenta con el agotamiento definitivo de la capacidad de carga de una estructura, ya que cuando esto pasa afecta la resistencia. También tenemos el estado límite de servicio, que este se presenta cuando la estructura llega a estados de deformación, agrietamientos, vibraciones o daños que afectan a la construcción. Las construcciones pueden clasificarse de la siguiente manera. Tenemos el grupo A, en la cual las construcciones requieren un alto grado de seguridad, cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número grande de vidas o pérdidas económicas, o que constituyan un peligro significativo por contener sustancias tóxicas, inflamables o explosivas. En el grupo B, estas construcciones requieren un grado de seguridad intermedio, cuya falla estructural ocasionaría pérdidas de magnitud intermedia o que pondrían en peligro otras construcciones de ese tipo o del tipo A, tales como edificaciones destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales. También, dentro de una estructura, debe considerarse el efecto que actúa sobre una estructura, las cuales pueden ser, tenemos tres. En el inciso A tenemos acciones permanentes y son las que actúan en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad puede considerarse que no varía sustancialmente con el tiempo. En el inciso B tenemos las acciones variables. Son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Y las acciones accidentales son las que pueden alcanzar magnitudes significativas solo durante lapsos breves y que no se debe al funcionamiento propio de la construcción. Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones en las estructuras se determinarán mediante alguno de los procedimientos reconocidos de análisis estructural.